Buen día para todos. En esta sesión vamos a hablar acerca de la fisiología de la glándula tiroides, o sus efectos en el cuerpo humano y también cuál es la fisiología o el funcionamiento de la glándula paratiroides y pues esa relación que ella tiene con la regulación de calcio y fosfato en el cuerpo. Entonces, como objetivo de aprendizaje para esta sesión, pues tenemos básicamente el describir las funciones de esa glándula tiroides por una parte, ¿sí? Y también las funciones de la glándula tiroides por otra parte y pues cuáles son esas implicaciones que ellas tienen o la relación que tienen con algunas patologías pues que se presentan en el cuerpo humano. Entonces, iniciando por la glándula tiroides. Entonces, vamos, para desarrollar esta sesión, pues vamos a resolver básicamente estos cuestionamientos de cuál es la importancia del yodo para la glándula tiroides. Vamos a responder el cuestionamiento de cuáles son esas hormonas tiroideas, cómo se regula la producción de dichas hormonas y cuáles son los efectos de dichas hormonas tanto en la célula diana como a nivel sistémico. Entonces, esta glándula tiroides de forma general, digamos, está ubicada en el cuello, hacia la parte anterior del cuello. Esta glándula pues digamos, es bastante irrigada sanguíneamente y tiene una forma característica, es que es de forma de corbatín, ¿sí? Como observamos acá. Esa glándula entonces ha sido dividida digamos, en tres partes principales, unos lóbulos, ¿cierto? Unos lóbulos laterales, el lóbulo lateral derecho, tenemos acá, lóbulo lateral izquierdo, y hay una parte que intercomunica o conecta esos dos lóbulos que ven a ser el istmo de la glándula tiroides. Cuando se observa entonces de forma microscópica cómo es esa estructura de esa glándula tiroides, se observan algunos tipos básicamente esféricos, unas formas esféricas que básicamente forman la mayor parte de esa glándula tiroide. Estos son los folículos tiroideos, son estos que tenemos acá, sería esta estructura, donde nosotros vamos a observar unas células foliculares que son estas, que están delimitando esa estructura, y en la parte interna pues vamos a ver entonces una suspensión coloide que contiene proteínas, contiene también pues realmente agua, y allí es donde digamos, se realiza parte de esa síntesis de las hormonas tiroideas. Además de estas células foliculares que hablamos, también podemos encontrar, por ejemplo, en la parte externa de los folículos, unas células C o células parafoliculares que serán tratadas en el contexto de la función de la glándula paratiroidea, ¿sí? Debido a que estas células parafoliculares pues están principalmente implicadas en la regulación de calcio y fosfato, aunque están en la glándula tiroides, ellas están más que todo implicadas en la regulación de calcio y fosfato. Entonces, de esos folículos tiroideos, donde se da parte de la síntesis de las hormonas tiroideas, luego las células foliculares lo que hacen es secretar esas hormonas tiroideas que se secretan en la forma de triyodotironina o tetrayodotironina, T3, T4. Aquí se observa entonces un esquema más comprensible de esos folículos tiroideos, de ese corte o esa visión histológica de esa glándula tiroides. Entonces acá podemos observar de nuevo las células foliculares, son estas, vienen a ser las células foliculares. Lo que vamos a tener en la parte interna entonces va a ser una suspensión coloide, ¿sí? Y en la parte externa de los folículos tiroideos pues vamos a encontrar la célula C, que como les dije se van a ver en el contexto de la regulación de calcio y fosfato. Esa glándula tiroides pues es una glándula bastante irrigada sanguíneamente. Aquí se pueden ver los capilares, que son los que traen los nutrientes y el oxígeno y también el yodo, como vamos a ver más adelante, muy importante para la síntesis de esas hormonas tiroideas. Entonces ahora vamos a describir cómo se da el proceso de la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces esta síntesis involucra el uso del yodo, por eso es esencial el yodo en el cuerpo humano, es para la síntesis de estas hormonas.
que va a ser entonces adicionado a un residuo de tirosina en una proteína que es producida por las células foliculares, que es la tiroglobulina. Entonces, cuando un yodo se une o es acoplado a ese residuo de tirosina, entonces se forma la monoyodotirosina. Si se acoplan dos yodos, entonces va a ser diyodotirosina, y vamos a tener entonces que si se da un proceso de conjugación, básicamente entre una monoyodotirosina y una diyodotirosina, vamos a obtener entonces una triyodotironina, pero si son dos diyodotirosina, entonces vamos a tener una tiroxina básicamente cuando son, digamos, clivados o digeridos para producir solamente este residuo al interior de la célula, como vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede en la glándula tiroides? Como mencionamos, esta es una glándula bastante irrigada sanguíneamente, y a través de esa irrigación sanguínea entonces se transporta el yodo, ¿sí?, que va a ser tomado entonces por estas células foliculares. Esta sería la célula folicular. Este yodo entonces es llevado al interior de la célula a través de una proteína transportadora, ya vamos a ver cuál es el nombre, y este yodo posteriormente es exportado hacia el espacio del folículo tiroideo. En el proceso de transporte entonces se produce una oxidación de este yodo, entonces pasando de un estado ionizado a un estado neutro, que es la forma en la cual se utiliza para producir el proceso de yodación de la proteína. Pero ¿cuál es esa proteína? Entonces la proteína viene a ser la tiroglobulina. Entonces vamos a observar que, como toda proteína en la célula, sigue el proceso de síntesis proteica pasando por el aparato, por el retículo endoplasmático rugoso, donde se sintetiza, luego se realizan unas modificaciones en el aparato de Golgi, se empaqueta en unas vesículas secretoras y finalmente es secretado hacia ese folículo tiroideo, ¿sí?, formando, digamos, formando el coloide o esa suspensión coloide. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, este yodo, que está neutro, es utilizado para producir la yodación de los residuos de tirosina en esta proteína, en la tiroglobulina. Entonces, cuando se le agregan un solo yodo, entonces vamos a tener la monoyodotirosina. Si se agregan dos yodos, por ejemplo aquí, vamos a tener la diyodotirosina allí en esa proteína. Posteriormente se puede dar un proceso de acoplamiento entre ya sea una monoyodotirosina y una diyodotirosina, produciéndome una triyodotironina, ¿sí?, que todavía está unida a esa proteína, o una tetrayodotironina que todavía está unida. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces esta proteína que ha sido yodada va a ser endocitada por la célula folicular. Esta va a ser unida a lisosomas para que se realice una digestión intracelular. Esta digestión entonces lo que va a hacer es liberar esta estructura, esta sería la T4, y esta sería la T3, liberando T3 y T4, que posteriormente son secretadas hacia el torrente sanguíneo. Allí se produce la secreción de las hormonas tiroideas, y finalmente entonces dichas hormonas se van a unir a otra proteína, ¿sí?, una globulina de unión a tiroxina, que pues posteriormente va a ser transportada por el torrente sanguíneo. Aquí cabe resaltar algo, y es no confundir esta sigla de la globulina de unión a la tiroxina con la tiroglobulina. ¿Sí? No es lo mismo, estas dos siglas no es lo mismo, por tanto está básicamente aquí resaltado para que, digamos, no vayan a tener esa confusión de digamos, intercambiar las siglas con respecto a los nombres de esas proteínas. Entonces, viendo de una forma un poco más detallada qué es lo que sucede allí, entonces vamos a observar, aquí tenemos el vaso sanguíneo. Entonces, a través del vaso sanguíneo el yoduro pasa hacia el espacio intersticial, y este yoduro, entonces aquí lo tenemos como anión, es transportado al interior de la célula a través de un cotransportador de sodio, yoduro, ¿sí?
Entonces, por tanto, el yoduro es llevado al interior de la célula. ¿Sí? ¿Qué sucede con este yoduro? Este yoduro posteriormente es transportado hacia, digamos, la luz del folículo tiroideo. Fíjate, aquí es llevado hacia esa luz, y ya en la luz del folículo tiroideo nosotros vamos a encontrar una enzima importante que va a ser la eh, tiroide peroxidasa, que viene a ser esta enzima que está acá, que lo que va a hacer entonces es oxidar este yoduro en el yodo neutro, que es el utilizado para producir los procesos de yodación de los residuos de tirosina de esa tiroglobulina. Entonces acá tenemos, por otra parte, toda la síntesis de la tiroglobulina es secretada hacia esa luz del folículo, y tenemos digamos, la tiroglobulina sin ser yodada, los residuos de tirosina, y posteriormente entonces se comienzan unos procesos de yodación en esos residuos de tirosina, produciendo la diyodotirosina, ¿sí? O la monoyodotirosina. ¿Listo? ¿Qué sucede posteriormente? Posteriormente entonces se da un proceso de conjugación. Entonces esta monoyodotirosina se puede unir a una diyodotirosina, o la diyodotirosina se une con otra diyodotirosina, produciéndome la T3 y la T4, que posteriormente entonces, digamos, junto con toda la proteína que tenemos acá, van a ser endocitada, ¿sí? Se une a un lisosoma y se da la digestión en esa vesícula. Como resultado de esa digestión, entonces se van a tener la T3 y T4, que posteriormente pues, van a ser transportadas hacia el torrente sanguíneo para que vaya a las diferentes células diana. Entonces, ¿qué sucede con esas hormonas? Resulta que una vez son secretadas, básicamente se tiene que esa secreción o la proporción de la secreción, alrededor del 93% corresponde a T4 y una pequeña fracción, el 7%, corresponde a T3. ¿Sí? Pero pues vamos a ver que a pesar de esto, la actividad biológica de T3 es mucho más potente que la de T4, y por esto mucha de la T4 se convierte a T3 en los tejidos. Entonces vamos a tener que la T4, por un proceso de desyodación, se convierte en T3, que es la forma más potente en los tejidos. Básicamente una muy pequeña fracción de esas hormonas tiroideas viajan de forma libre en el torrente sanguíneo, y pues como lo había mencionado anteriormente, ellas pueden ir unidas a una globulina de unión a la tiroxina, pero también pueden ir unidas a las albúminas. Entonces aquí está la globulina fijadora de hormonas tiroideas, o globulina de unión a la tiroxina, que para la T4 digamos, transporta alrededor del 60%, y para la T3 alrededor del 80%, y la albúmina, que es una proteína que está en el plasma sanguíneo, transporta alrededor del 10%, y de la T4, mientras que transporta un 15% de la T3. Hay una cosa que toca tener en cuenta acá, y es que la hormona que está unida a la proteína no tiene actividad hormonal, mientras esta unidad no tiene actividad hormonal. Por tanto, para que tenga actividad, pues primero se debe separar de dicha proteína transportadora. Digamos, complejos que se forman entre la hormona y la proteína transportadora, pues va a evitar la pérdida a través de la orina, y lo que se ha caracterizado es que las vidas medias de cada una de esas hormonas va a ser alrededor de 7 días para la T4 y 24 horas para la T3, cuando están unidas a esas proteínas transportadoras. Una vez la hormona ha sido secretada, estas hormonas tiroideas han sido secretadas y transportadas por el torrente sanguíneo, entonces ellas alcanzan su célula diana. Básicamente a esas células diana van a ser transportadas hacia el citoplasma, ya sea por unas proteínas transportadoras que no vamos a mencionar acá, o se ha descrito de que pueden difundir la membrana plasmática, o sea, a través de proteína transportadora, a través de la membrana plasmática, ya que estas son unas hormonas liposolubles, y pueden tener entonces, básicamente sus efectos son a nivel de expresión génica. ¿Sí? Debemos tener en cuenta acá entonces, como lo hemos mencionado, de que la T4
es básicamente transformada en T3 al interior de las células, que es la forma con mayor actividad biológica pues, en dicha célula diana. ¿Qué va a hacer entonces la T3? La T3 entonces va a ir hacia un receptor de hormona tiroidea, que son básicamente factores de transcripción, que favorece entonces la expresión génica, por ejemplo, de proteínas como las bombas de sodio-potasio, de enzimas que están relacionadas con la gluconeogénesis, con enzimas de la cadena respiratoria, va también a estar relacionada con la síntesis de proteínas como la cadena pesada de la miosina, receptores beta-adrenérgicos y pues también va a tener muchos otros efectos. Digamos que finalmente lo que van a realizar en el cuerpo es un incremento en la tasa metabólica basal, que es lo que tenemos acá. Entonces, lo que mencionamos anteriormente eran los efectos a nivel de la célula. ¿Cuáles son esas respuestas de las células ante la hormona tiroidea? Cuando se mira el efecto global, entonces uno de los efectos globales pues va a ser el incremento de la tasa metabólica basal. ¿Sí? Aquí observamos, digamos, una tasa metabólica antes de la aplicación de la hormona tiroidea. Cuando se aplica esa hormona, dependiendo de la cantidad, entonces se puede incrementar hasta en 10 veces la tasa metabólica basal, el consumo de energía. O sea, cuando sí se incrementa la tasa metabólica basal, se incrementa el consumo de energía en estado de reposo. Esto debido a que se incrementa la síntesis de bombas de sodio-potasio, que son básicamente ATPasas, van a consumir ATP. Esto conlleva a un incremento en la temperatura corporal, que tiene un efecto calorigénico. Las hormonas tiroideas también estimula la síntesis de proteínas en el cuerpo, ¿sí? Incrementa el uso de la glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP. Obviamente también estimula la lipólisis, ¿sí? Para esa producción de ATP, digamos que tiene un efecto básicamente permisivo o sinérgico, podría decirse, con las catecolaminas, al incrementar, digamos, sus efectos, y también está muy implicado en el crecimiento y desarrollo del tejido nervioso y pues también de los huesos. El tejido nervioso es clave, digamos, digamos, durante la infancia o en el proceso, digamos, en la vida intrauterina. Entonces vamos a observar aquí como un resumen de qué es lo que hace esas hormonas tiroideas, la T3, la T4, que son básicamente transportadas hacia el interior de la célula diana, en donde la T4 pues va a ser transformada en T3, que tiene el efecto biológico más potente. Esta hormona T3 entonces va a inducir la transcripción génica, que posteriormente va a conllevar a la síntesis de proteínas que están involucradas en el crecimiento, ¿sí? En los humanos, muy importante en el desarrollo del sistema nervioso central, y tiene también efectos a nivel tanto cardiovascular como el metabolismo. Entonces a nivel cardiovascular entonces incrementa el gasto cardíaco, va a incrementar el flujo sanguíneo hacia los tejidos, la frecuencia cardíaca, digamos, fuerza de esa contracción de cardíaca, y también incrementa la tasa respiratoria. Realmente como resultado incrementa entonces el consumo de energía en el cuerpo, ¿sí? Entonces esto también está relacionado con un incremento en el número de mitocondrias en el cuerpo, incremento de bombas de sodio-potasio, el incremento en el consumo de oxígeno, en la absorción de glucosa, de gluconeogénesis, ¿sí? En la glucogenólisis, lipólisis, en la síntesis de proteínas y por tanto en la tasa metabólica basal. Un incremento en esa tasa metabólica basal que implica entonces incremento del consumo de energía en los estados de reposo. Entonces cuando se da ese incremento en la tasa metabólica basal, pues ya observamos de que se incrementa la cantidad de oxígeno que consumen los tejidos, para, digamos, incrementar esa cantidad de oxígeno que consumen los tejidos, probablemente para la producción de ATP, ¿sí? Que va a ser utilizado para diferentes actividades en el cuerpo, como mencionamos, y para la producción de ese ATP pues se van a utilizar diferentes macromoléculas como hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Por tanto también se puede incrementar, por ejemplo, la ingesta de ellos. Además, como lo mencionamos previamente, entonces
Una de las acciones de las hormonas tiroideas es estimular la síntesis de bombas de sodio-potasio en el cuerpo, en las células del cuerpo, y pues ya sabemos que básicamente todas las células del cuerpo tienen receptores para las hormonas tiroideas, ¿sí? Pues ya sabemos también que la función de esas bombas de sodio-potasio pues es llevar el potasio hacia el interior de la célula y sacar el sodio hacia la parte extracelular. Pero ¿qué pasa aquí? Resulta que en esa función de esas bombas de sodio potasio pues se requiere el ATP, ya son esas bombas de sodio potasio, son enzimas ATPasas, degradan el ATP o lo hidrolizan en ADP y fósforo. Entonces para su función se requiere mayor cantidad de ATP. Entonces el cuerpo comienza a producir más ATP y con esa producción de ATP entonces también se produce más calor residual, más calor remanente, que induce un aumento de la temperatura corporal y por ende conlleva a un efecto calorigénico. Entonces aquí en esta gráfica observamos lo que sucede normalmente. Esta es la mitocondria, esta es la membrana externa, esta es la membrana interna mitocondrial, matriz mitocondrial es esto y este es el espacio intermembrana. Entonces de forma general tenemos que en todos esos complejos, en la carga respiratoria, pues básicamente los protones se mueven desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Posteriormente dichos protones pues digamos son movidos a través de la ATP sintasa y su energía potencial o la energía de ese gradiente químico es aprovechada para producir la fosforilación del ADP en ATP. Obviamente es parte de la energía de ese gradiente se utiliza para realizar este enlace y también parte se libera en forma de calor. Pero también se tiene otra hipótesis de que estas hormonas tiroideas favorecen la síntesis de unas proteínas que se denominan proteínas de desacople, que es básicamente una vía a través de la cual esos protones pueden pasar del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial sin producir, por ejemplo, ATP. Lo que sucede aquí entonces es que toda esa energía, digamos esa energía potencial química que tienen esos protones allí almacenados en ese gradiente, se libera simplemente en forma de calor y pues eso ayuda a este efecto calorigénico y en el mantenimiento de la temperatura corporal. Además de esto pues tenemos que está implicada en la síntesis de proteínas, como hemos mencionado anteriormente, también en el uso de la glucosa para la producción de ATP y no solamente de la glucosa, sino también de ácidos grasos. Por tanto, se da un incremento en la lipólisis en el cuerpo, la degradación de grasas para la producción de ácidos grasos que van a ser utilizados para la síntesis de ATP y también acelera la excreción de colesterol del cuerpo. ¿Sí? Cabe resaltar aquí de que, como ya lo hemos mencionado, de que esa hormona es supremamente importante para el crecimiento corporal, digamos, no solamente del esqueleto, sino para el desarrollo del sistema nervioso central. Y también está relacionado con el incremento de la cantidad de receptores beta-adrenérgicos. Por tanto, favorece un incremento en la función cardíaca, sobre todo en la frecuencia cardíaca, que conlleva a un incremento en la presión arterial, en este caso en la presión arterial sistólica. Entonces, ¿cómo se regula esa liberación de esas hormonas tiroideas? Entonces, nosotros ya habíamos hablado acerca del eje hipotálamo-hipófisis, ya hemos también discutido de que desde el hipotálamo se liberan unas hormonas. Esta es la hormona para la liberación de tirotropina, que va a ir a unas celulitas específicas, de las células diana, en la adenohipófisis, que van a ser las células tirotrópicas, que van a liberar entonces la tirotropina o la hormona tiroestimulante. Esta hormona tiroestimulante entonces va hacia la glándula tiroides a impactar la función de esas células foliculares, estar aquí delineando ese folículo, y como efecto final entonces se tiene de que estas celulitas pues incrementan la cantidad de hormonas tiroideas sintetizadas y secretadas, y estas hormonas entonces retroalimentan negativamente tanto la hipófisis como el hipotálamo para que no se produzcan en exceso dichas hormonas. Pues aquí tenemos los efectos de dichas hormonas y aquí tenemos cómo se regula. Resulta que básicamente se tiene de que en esa función de esas hormonas tiroideas y en la parte clínica, pues la hormona tiroestimulante, la TSH, que es secretada por las células tirotrópicas, pues es el mejor marcador fisiológico
para saber si hay, por ejemplo, una hipoactividad o una hiperactividad del eje tiroideo, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Aquí en esta, digamos, en esta hormona, la hormona tiroestimulante, es donde se realiza el ajuste para esa secreción de esas hormonas. Si aquí se secreta poco, pues va a haber poca secreción de hormonas tiroideas. Si aquí se secreta mucho, entonces va a haber mucha producción de hormonas tiroideas. Y una de las características es que esto también sigue un ciclo circadiano, y en la cual básicamente la hormona eh, tiroestimulante o la hormona estimuladora de la tiroides se secreta de forma pulsátil, principalmente en las noches, y pues como agentes que inhiben su secreción, entonces van a estar, por ejemplo, la somatostatina, ¿sí? Que también es liberada desde el hipotálamo, la dopamina, y vamos a tener también glucocorticoides. Una de las características de la glándula tiroides es que esta es una de las glándulas que se puede, es la única glándula, básicamente, que se puede palpar de forma directa. Entonces la idea es poderla palpar, sobre todo en el cuello. Pues, aquí hay unas indicaciones de cómo hacerlo, y pues digamos es una característica importante allí. ¿Qué sucede con esa glándula tiroides? Entonces, esa glándula tiroides puede ser susceptible de hiperestimulación, por ejemplo, por una secreción elevada de hormona para la estimulación de la tiroides, y esto puede conllevar a lo que se conoce como el BOS. Si se alcanza a observar básicamente cómo está esa glándula tiroides agrandada allí, ¿sí? Pero no solamente se puede dar ese incremento en el tamaño de esa glándula por una estimulación muy prolongada de la hormona tiroestimulante, sino también cuando hay un déficit crónico de yodo. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la sal que nosotros ingerimos está ayudada o viene con yodo. Y la otra también es, por ejemplo, que el cuerpo produce algunos anticuerpos, el organismo produce algunos anticuerpos que son tiroestimulantes, o son básicamente unos sustancias que cumplen una función similar o son reconocidas por el receptor de la hormona tiroestimulante en la glándula tiroides, produciendo lo que se conoce como una enfermedad de Graves-Bastlow. Entonces, dentro de las alteraciones que se tienen de esta hormona tiroidea, vamos a tener que pueden haber problemas de hiperactividad, o también pueden haber problemas de hipoactividad. Cuando tenemos problemas de hiperactividad, pues vamos a hablar de hipertiroidismo, que básicamente se incrementa entonces el consumo de energía en estado basal, y se observa también un potenciamiento de los efectos de las catecolaminas debido a un incremento en la expresión de receptores beta-adrenérgicos. En este caso, entonces, para disminuir esa cantidad de hormonas tiroideas que se están produciendo, por ejemplo, el tratamiento farmacológico sería con metilmercaptoimidazol, que inhibe entonces a la tiroperoxidasa allí en esas celulitas foliculares. La otra forma de alteración en esa función entonces va a ser por hipoactividad, que puede ser caracterizada digamos, en dos etapas de la vida del hombre o en las personas. Cuando se está en la etapa de adulto, entonces se habla simplemente de hipotiroidismo del adulto, y el tratamiento pues es simplemente el suministrar, digamos, la T4, la hormona tiroidea o la tiroxina, ¿sí? Simplemente ese sería el tratamiento. Y la otra es cuando ese hipotiroidismo se da en la infancia. Entonces, debido a que las hormonas tiroideas son tan importantes en el desarrollo del sistema nervioso central, si se produce un déficit de esta hormona durante la infancia, entonces esto conlleva a lo que se conoce como el cretinismo, que es básicamente un problema en el desarrollo de ese sistema nervioso central. Ya cuando se observa qué pasa con estas alteraciones, pues generalmente cuando hay hiperactividad o hay hipertiroidismo, pues también hay hiperactividad en la persona. Cuando hay hipoactividad, pues también hay hipotiroidismo, hay una hipoactividad en esa persona, o sea, como tal física, una hipoactividad física.
Entonces acá tenemos una tabla que pues nos describe de forma comparativa qué pasa con, por ejemplo, una hiperactividad, ¿cierto? Aquí tenemos la hiperactividad y aquí tendríamos la hipoactividad. Entonces, cuando hay una hiperactividad, generalmente se da pérdida de peso, ¿cierto? Se da, por ejemplo, se produce lo que es un incremento en la temperatura corporal, por tanto la piel va a estar caliente, una sudoración o transpiración aumentada y se pueden dar, por ejemplo, bocio y signos oculares. Cuando está en déficit se da en este caso aumento de peso, se da por el contrario piel fría y pues también se puede dar en este caso bocio. Podemos tener que la persona puede ser hiperactiva en el caso de hiperactividad o puede ser lentificada en el caso de hipoactividad. A nivel de la función cardiovascular, pues puede sufrir de taquicardia en hiperactividad, en hipoactividad generalmente de bradicardia. En hiperactividad entonces hay un incremento del gasto cardíaco, aquí hay disminución en hipoactividad del gasto cardíaco. En ambas se produce debilidad muscular, ¿sí? Hay reflejos neuromotores alterados en hipoactividad. Y pues, por ejemplo, otros efectos es que en hiperactividad pues vamos a tener tránsito intestinal acelerado, mientras que en hipoactividad hay constipación. Entonces, digamos que cuando se presenta este tipo de problemas, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, entonces los tratamientos aquí básicamente, digamos en el hipotiroidismo, pues va a ser la hormona tiroidea como tal, que pues ayuda a recuperar ese metabolismo basal normal en la persona. Cuando hay hipertiroidismo, entonces a la persona se le da, por ejemplo, otro fármaco que es el propiltiuracilo, que también inhibe la yoduro peroxidasa en esas celulitas foliculares. Ahora la segunda parte de esta sesión, que tiene que ver con la fisiología de la glándula paratiroides. Pero resulta que esa fisiología de la glándula paratiroides no implica solamente la hormona paratiroidea, sino que también va a implicar, digamos, los efectos de la vitamina D, ¿sí? Y de otra hormona que es la calcitonina, que es producida por la célula C, que mencionamos allí en la glándula tiroides, sobre todo en la regulación de estos minerales, el calcio y el fosfato en el cuerpo. Entonces, para iniciar debemos resaltar la importancia de estos minerales. Entonces, el calcio es básicamente un mineral supremamente importante en el cuerpo por todas las funciones en las cuales está involucrada. Ella es un importante segundo mensajero a nivel celular, inicialmente. Vamos a tener de que está implicado en la secreción de hormonas y neurotransmisores, ya que para la función vesicular, digamos en general en la célula, se requiere del calcio que participa en este evento. También observamos que el calcio es supremamente importante en la contracción muscular de los tres tipos de músculos, ya que para que se dé la contracción, el evento previo debe ser un incremento en la concentración citoplasmática de calcio en estas células. Si no se da, entonces simplemente no se da la contracción, y obviamente relacionado con esta secreción de neurotransmisores está pues la conducción nerviosa, también muy importante este calcio en estos eventos. Y la última pues va a ser, y no menos importante, pues que es un componente esencial de los huesos, muy importante en la estructura ósea. ¿Eso por qué? Pues porque básicamente todo el calcio que nosotros tenemos o almacenamos en el cuerpo está allí en los huesos, está almacenado en los huesos. Vamos a observar que alrededor del 1% está a nivel intracelular y el 0,1% a nivel extracelular. De ese calcio que está en el plasma sanguíneo, entonces vamos a observar que alrededor del 50% está en su forma ionizada, alrededor de un 41% está unido a otras proteínas y otro 9% está formando complejo con otros aniones. Pero ¿qué sucede con este calcio cuando hay alteraciones en los niveles de calcio?
Lo que se ha descrito es que cuando hay bajos niveles de calcio se produce una excitación y tetanismo del sistema nervioso central, mientras que cuando hay, por ejemplo, altos niveles de calcio en plasma sanguíneo, entonces se da depresión de ese sistema nervioso central y de la actividad muscular. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos respecto al calcio? Lo que tenemos respecto al calcio es que en la regulación de sus niveles, lo que se está regulando básicamente es el calcio a nivel extracelular. Vemos que lo más importante en todo esto es que ese calcio se mantenga regulado a nivel extracelular, y ese calcio entonces a nivel extracelular puede provenir de la dieta o puede provenir, por ejemplo, eh, del hueso, o puede provenir de la reabsorción a nivel renal que se hace de ese calcio para que no se pierda. Entonces, en un estado estable, o sea, cuando ya hemos crecido, generalmente lo que se ha descrito es que lo que se ingiere es similar o es básicamente igual a lo que se excreta, ¿sí? Lo que se ingiere es igual a lo que se excreta. Entonces, en general, lo que se ha descrito es que nosotros ingerimos alrededor de 1 gramo o 1000 miligramos de calcio por día, de los cuales se absorben 350, pasan al fluido extracelular, pero de estos posteriormente se secretan alrededor de 250 miligramos, entonces, que van a aparecer en las heces. ¿Qué tenemos acá? Entonces, parte de ese calcio que está en el fluido extracelular puede pasar hacia las células, o también ese calcio puede salir de las células hacia el fluido extracelular, y también ese calcio puede pasar a formar parte de los huesos, pero resulta que los huesos no es una estructura estática, sino que también en un momento dado se puede estar destruyendo hueso, por tanto ese calcio puede pasar de nuevo a matriz extracelular. En nuestro cuerpo, entonces, ese fluido extracelular pues va a ser filtrado de una u otra forma por los riñones, por tanto en los riñones también se puede producir, por ejemplo, una filtración de ese calcio, pero gran parte de ese calcio que es filtrado es reabsorbido de nuevo hacia el fluido extracelular. Entonces una poca parte se va a excretar a través de la orina. Entonces aquí el punto clave es el mantenimiento de estos niveles de calcio en el fluido extracelular de una forma, digamos, en un rango más o menos constante. El otro mineral entonces viene a ser el fosfato. Este fosfato entonces también es importante, ya que hace parte, por ejemplo, de fosfoproteínas, y pues ya observamos que esta fosfoproteína, o sea, se requiere una fosforilación de alguna proteína para cambiar la actividad, o sea, eso está implicado en la regulación de proteínas, en los fosfolípidos que hacen parte de la membrana celular, muy importantes, también hace parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? Obviamente es supremamente importante en el ATP, en el ADP, en el AMP, entonces en cualquiera de los tres, para la formación de esta molécula de intercambio energético, y también pues obviamente hace parte, digamos, de productos intermedios del metabolismo, también juega un papel de buffer al interior de la célula, y vamos a encontrar también aquí de que es importante en el hueso, aquí no se menciona, pero es supremamente importante en el hueso. ¿Por qué? Porque además del calcio, el fosfato es el otro mineral supremamente importante que de hecho se combina o forma complejos con el calcio para dar la estructura mineral del hueso, como vamos a ver posteriormente. Entonces alrededor del 85% de ese fosfato está en los huesos, alrededor del 15% está a nivel intracelular, que sirve también como un buffer de pH, y el 1% se encuentra a nivel extracelular. De forma similar a lo que observamos para el calcio, el fosfato, pues nosotros ingerimos ciertas cantidades diarias y en estado estable, entonces básicamente lo que se ingiere va a ser igual a lo que se excreta a través de las heces o de la orina. Entonces parte de ese fosfato, lo importante aquí es que va a ser parte del fluido extracelular, entonces ese fosfato que está en el fluido extracelular puede moverse o puede ser excretado también o secretado hacia el intestino delgado, puede moverse hacia el hueso, del hueso también se puede mover de nuevo hacia el plasma sanguíneo,
del plasma sanguíneo, entonces puede ser filtrado por los riñones y puede ser reabsorbido nuevamente, y también puede pasar o llegar desde los tejidos blandos, como por ejemplo el cartílago. Entonces aquí el punto clave es el mantener estos niveles de fosfato lo más estables posibles a nivel del fluido extracelular o del plasma sanguíneo. Entonces, para hablar de la fisiología de ese calcio y fosfato, pues debemos hablar de la fisiología del hueso también, ya que como lo mencionamos previamente, el hueso es un depósito supremamente importante de estos dos minerales, de hecho es el más grande en el cuerpo, o sea que en un momento dado, ante, por ejemplo, déficit de calcio o de fosfato, el hueso puede ser fuente de dichos minerales si no hay la ingesta adecuada. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Lo que vamos a tener aquí es que el hueso se compone de una porción orgánica, en la cual el 30% va a ser, corresponde a matriz extracelular, y pues está representado por fibras de colágeno y un medio gelatinoso en el cual luego se va a depositar los minerales. El otro 70% va a ser la porción mineral, normalmente son sales, que representan el 70% de esa masa ósea. Digamos que se presenta en forma de cristales. El principal de estos va a ser el cristal de hidroxiapatita, y si observamos digamos, la fórmula de este cristal, pues está conformado por calcio, está conformado por fosfato y está conformado por agua. Entonces aquí observamos la importancia del calcio en los huesos y el fosfato también en los huesos. Entonces el hueso, pues se ha descrito de que está, digamos, debido a su morfología, está dividido en dos partes, como un hueso cortical. Generalmente este hueso es compacto y representa el 80% de la masa ósea, y es, digamos, donde está todos estos minerales de una forma más densa. Entonces esta sería el hueso cortical, que tenemos acá, se observa una estructura bastante densa, y la otra es el hueso medular o trabecular, que es este que tenemos acá. Entonces ese hueso corresponde al 20% de la masa ósea, y aquí hay pues una síntesis y destrucción constante de dicho hueso. Aquí es donde encontramos, por ejemplo, células madre, que están relacionados con la formación de células sanguíneas. Entonces en esos huesos nosotros vamos a encontrar tres tipos de celulitas bien caracterizadas, cada una con una función específica, y estos son, por una parte, los osteoblastos, que están relacionados con síntesis de hueso, los osteoclastos, que están relacionados con la destrucción de huesos, y los osteocitos, que están relacionados principalmente con la secreción de esa matriz orgánica inicialmente para que se depositen posteriormente los minerales. Entonces aquí podemos observar mejor las celulitas, los osteocitos, los tenemos, vamos a tener los osteoblastos y vamos a tener aquí los osteoclastos. Generalmente los osteocitos secretan, digamos, las fibras de colágeno, la matriz ósea. Posteriormente entonces ellas se pueden diferenciar en osteoblastos. Los osteoblastos lo que realizan es básicamente los procesos de nucleación del calcio y fosfato para generar esa matriz, ese componente inorgánico, para generar el componente inorgánico del hueso. Y vamos a observar aquí el osteoclasto, que está relacionado con la destrucción de ese hueso. Entonces, para esa destrucción de ese hueso, estos osteoclastos pues tienen diferentes tipos. Por ejemplo, tiene bombas de protones que van a favorecer la secreción ácida, que favorecen entonces la destrucción del componente mineral, y también hacen secreciones de diferentes enzimas lisosomales, de diferentes, digamos, proteasas allí, que degradan entonces el componente orgánico, las proteínas, ¿sí? Digamos, las fibras de colágeno. Entonces toda esta maquinaria está dirigida a la destrucción ósea. Entonces en el cuerpo vamos a tener que, para regular esos niveles tanto de calcio como de fosfato, pues se tienen unos sistemas de control que están digamos, compuestos principalmente por la vitamina D,
que va a funcionar como hormona, la hormona paratiroidea y la calcitonina. Entonces, empezando por la vitamina D, tenemos que esta vitamina D nosotros la podemos adquirir a través de la dieta, ¿sí? Entonces, a través de la dieta nosotros obtenemos una forma que se denomina el ergocalciferol, y también puede ser sintetizada en nuestro organismo, ya que nosotros en la piel tenemos un compuesto relacionado con el colesterol que se llama el dehidrocolesterol, que cuando es sometido a luz ultravioleta me forma el colecalciferol, que es una forma inactiva de esa vitamina D, y necesita pues unos pasos subsecuentes para que dé finalmente la forma activa de la vitamina D, la vitamina D3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ya lo mencionamos, en la piel tenemos una provitamina D o el dehidrocolesterol, que al ser sometido a luz ultravioleta me produce el colecalciferol, que va a ir hacia el hígado. La otra forma de la vitamina D inactiva pues va a ser la que obtenemos en la dieta, que va a ser el colecalciferol, y en el hígado entonces va a sufrir una primera hidroxilación. Entonces vamos a tener la hidroxivitamina D, es una forma inactiva que debe ser básicamente modificada a nivel renal, sobre todo en ese parénquima renal, en donde se va a dar la segunda hidroxilación y se obtiene por ende la vitamina D activa. Para la formación de esta vitamina D activa y para la activación de esta segunda hidroxilación, y eso lo vamos a ver más adelante, es necesario la acción de la hormona paratiroidea o la PTH, ya que ella induce la formación de vitamina D activa, cuyos efectos entonces van a ser, por una parte, favorecer la destrucción ósea. Y esto es, digamos, como algo que pareciera contradictorio, porque se ha relacionado la vitamina D o altos niveles de vitamina D con mineralización ósea, pero ya vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, el efecto directo de esa vitamina D pues va a ser la destrucción ósea o la reabsorción ósea, esto con el fin de liberar calcio que va a ir hacia el plasma sanguíneo, pero no solamente calcio, sino también fosfato. ¿Sí? Vamos a tener que el fosfato también es liberado cuando se destruye el hueso y van a ir al plasma sanguíneo. Va a estimular en el intestino delgado entonces la absorción de calcio, y ese calcio pues va a ir hacia el plasma sanguíneo, ¿sí? No solamente la de calcio sino también de fosfato. Va a estimular también a nivel renal la reabsorción de calcio y de fosfato, ¿sí? Estimula la de ambas minerales. Y por otra parte ya a nivel digamos hormonal, entonces va a disminuir o va a tener un efecto en la disminución de la síntesis de hormona paratiroidea. Entonces, como efecto más importante vamos a tener el incremento de los niveles de calcio y de fosfato a nivel del plasma sanguíneo. Y aquí no solamente está el calcio, sino también el fosfato. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que cuando los niveles de calcio, ¿sí?, y de fosfato se elevan fuertemente en el plasma sanguíneo, entonces hay una probabilidad mayor de que esto se deposite de nuevo en hueso. Entonces, a pesar de que hay una destrucción del hueso como tal, hay una activación de estos osteoclastos, ¿sí?, para la destrucción del hueso, la deposición es mucho más rápida que esa destrucción y por ende se da la mineralización cuando los niveles de ese calcio y de fosfato son altos en el plasma sanguíneo. ¿Cómo se da ese efecto de esa vitamina D a nivel intestinal? Entonces, a nivel intestinal, aquí tenemos la vitamina D activa, con la 1,5 de hidroxivitamina D, que va a tener efectos principalmente a nivel génico y que induce entonces la síntesis de proteínas, por una parte de canales de calcio para favorecer esa absorción de calcio, pero también va a favorecer entonces la síntesis de proteínas como la calvindina, que lo que hace es secuestrar calcio, por tanto los niveles de calcio libre a nivel del citoplasma van a ser bajos y favorece entonces este movimiento, digamos, de forma pasiva del calcio desde la parte del lumen del intestino hacia el interior de la célula. Y posteriormente entonces vamos a observar que además de esas dos proteínas también se favorece la síntesis de intercambiadores de sodio-calcio, ¿sí?, y de bombas
de calcio que van a favorecer el movimiento de ese calcio hacia el espacio intersticial y posteriormente pues va a pasar hacia el torrente sanguíneo pues transportado por otro tipo de proteínas. ¿Qué es lo que sucede entonces con esa vitamina D en esa, digamos, función de esas células relacionadas con la formación y destrucción del hueso? Entonces la vitamina D tiene, digamos, un impacto o ejerce una función sobre los osteoclastos, y estos osteoclastos entonces responden liberando unos factores que lo que hacen es, digamos, estos factores van a ser la interleuquina 6 o el ligando de RAN, que favorecen la activación de los osteoclastos. Entonces los osteoclastos comienzan a destruir cada vez más huesos cuando hay presencia de vitamina D. Además de esto, entonces, digamos, esta vitamina D va a favorecer también la formación de precursores de osteoclastos, ¿sí? Precursores de osteoclastos que finalmente se van a diferenciar en más osteoclastos, o sea que el número de osteoclastos se van a incrementar en el hueso mediado por la vitamina D. Entonces esto va a favorecer la destrucción ósea como tal. ¿Todo esto para qué? Para que entonces este calcio y este fosfato sean liberados y vayan digamos, a la sangre como tal, donde se van a incrementar sus niveles. El otro sistema de control pues va a ser la hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea pues es producida por la glándula paratiroides, ¿sí?, que está ubicada en la parte posterior de la glándula tiroides, por eso se llama paratiroides. Vamos a observar que hay básicamente 4 glandulitas ubicadas allí en medio del tejido tiroideo o de esa glándula tiroides. ¿Qué sucede entonces con esa hormona producida en esas glándulas? Entonces digamos que el efecto que tiene esa hormona es buscar elevar los niveles de calcio libre en el plasma sanguíneo. Básicamente es eso, elevar los niveles de calcio libre en el plasma sanguíneo, ya que a diferencia de la vitamina D, ella está relacionada con, digamos en este caso, excreción a través de la orina de ese fosfato. Entonces se busca es elevar los niveles de calcio. Obviamente como intermediario en este evento pues vamos a tener la vitamina D, que ya la vimos previamente. Entonces su principal efecto va a ser controlar los niveles de calcio libre a nivel de plasma sanguíneo. Entonces, ¿cómo se da esto? Resulta que, como les he dicho, el principal actor aquí va a ser los niveles de calcio, ¿sí?, a nivel calcio y fosfato a nivel de plasma sanguíneo, y esto es lo que se busca regular. Básicamente el hueso va a ser una fuente de calcio o un sumidero temporal, puede ser que puede prestar en un momento dado calcio, pero también puede tomar calcio del plasma sanguíneo. Vamos a ver esto. Obviamente cuando se da destrucción del hueso, pues no solamente se libera calcio, sino también fosfato. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Cuando esos niveles de calcio son bajos, entonces se estimula la liberación de la hormona paratiroidea. ¿Qué hace la hormona paratiroidea? Entonces la hormona paratiroidea, digamos, tiene como efecto en el hueso, ¿sí?, la destrucción del hueso. Por tanto, desde el hueso se libera calcio hacia el plasma sanguíneo. Entonces, pero recordemos que no solamente se va a liberar calcio, sino también fosfato. Entonces aquí se está liberando por otra parte fosfato. Además de esto, entonces la hormona paratiroidea va a tener un efecto a nivel renal, que por una parte es incrementar la reabsorción de calcio. Entonces el calcio que es filtrado allí va a volver de nuevo hacia el plasma sanguíneo, pero también tiene un efecto de básicamente disminución de la reabsorción del fosfato, o incrementa la excreción de fosfato en digamos a nivel renal. O sea, va a aparecer más fosfato en la orina, entonces este fosfato comienza a disminuir y vamos a tener entonces calcio libre que se está incrementando a nivel del plasma sanguíneo. Pero además de esto, y como lo mencioné anteriormente, esa hormona paratiroidea tiene un efecto bastante, digamos, en cuanto a que induce la segunda hidroxilación
de esa hidroxivitamina D, conllevando la formación de la vitamina D activa que tiene los efectos que mencionamos anteriormente. Entonces, por una parte va a incrementar la absorción de calcio a nivel intestinal, entonces los niveles de calcio se elevan, entonces vamos a tener que si en este caso los calcios están en este nivel, pues va a buscar incrementarse, ¿sí? Mucho más, va a buscar incrementarse mucho más. Recordemos que la hormona paratiroidea entonces produjo una excreción de fosfato, entonces los niveles de fosfato, digámoslo de esta forma, coloquialmente están en niveles más reducidos respecto al calcio libre, pero aquí también se induce entonces la absorción de más fosfato desde la parte intestinal, y también entonces la vitamina D pues obviamente tiene una retroalimentación negativa en su propia producción y favorece la absorción del fosfato a nivel renal, o sea, un efecto contrario. Este es el único efecto contrario que tiene tanto la hormona paratiroidea como la vitamina D. Entonces induce también, por otra parte, incremento de los niveles de fosfato a nivel del plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí finalmente? Que, por ejemplo, en un déficit de calcio, ese calcio puede salir del hueso hacia el plasma sanguíneo para que se utilicen otras actividades fisiológicas, pero al elevarse los niveles de la hormona paratiroidea y que induce una síntesis de vitamina D activa, entonces se favorece la absorción de calcio y también de fosfato en el intestino y la reabsorción de ambos minerales a nivel renal, que al elevarlos entonces va a favorecer de nuevo la mineralización ósea cuando se elevan, digamos, fuertemente estos dos minerales en dicho plasma sanguíneo. Entonces, ¿cómo es regulada la secreción de esa hormona paratiroidea? Inicialmente, quien favorece la secreción, entonces va a ser bajos niveles de calcio en el plasma sanguíneo o unos niveles demasiado altos de fosfato, ¿sí? También se ha hablado de que las catecolaminas favorecen la liberación de calcio. Por ejemplo, este calcio podría ser muy útil en la contracción muscular, en un evento de huida, por ejemplo. Vamos a tener que los factores que disminuyen la liberación de hormona paratiroidea pues van a ser altos niveles de calcio en el plasma sanguíneo, la misma vitamina D. Si hay altos niveles de vitamina D, esto disminuye la síntesis de esa hormona paratiroidea, y también cuando hay hipomagnesemia. Entonces me voy a volver un poco acá para terminar de contar la historia. Entonces la vitamina D entonces induce básicamente la inhibición de la secreción de esa hormona paratiroidea, y aquí cuando los niveles de calcio se elevan ya digamos a sus niveles normales o por encima de los niveles normales, también va a inducir una inhibición en la secreción de esa hormona paratiroidea. Entonces esta gráfica que tenemos acá nos resume los efectos fisiológicos de la hormona paratiroidea. Entonces vamos a observar que cuando los niveles de calcio están normales, ¿sí?, y si se produce alguna desviación de esa homeostasis, sobre todo cuando los niveles de calcio disminuyen, entonces eso estimula a estas glándulas paratiroideas, aquí las tenemos, para que secreten la hormona paratiroidea o la PTH, para que secreten la PTH. ¿Qué hace la PTH? Entonces la PTH lo que favorece es la liberación del calcio que está almacenado en hueso. Por otra parte, favorece la reabsorción de calcio a nivel a nivel renal o a nivel de los riñones, esto con tal de evitar esa pérdida de calcio, ya que se requiere mantenerlo, y estimula la síntesis o la segunda hidroxilación de la vitamina, digamos la vitamina D. Y pues como efecto de esa vitamina D, pues se elevan la absorción a nivel intestinal, tanto de calcio como de fosfato, y también la reabsorción de calcio y fosfato a nivel renal. ¿A qué conlleva esto? Entonces a que esos niveles de calcio se incrementen, volviendo de nuevo a la condición original o la condición de homeostasis o normal en el cuerpo. Entonces acá tenemos de nuevo otras formas de ver el efecto de esa hormona paratiroidea.
Cuando los niveles de calcio se disminuyen, se estimula la liberación por parte de las glándulas paratiroides de hormona paratiroidea, que va a ir al hueso a favorecer la destrucción o la reabsorción ósea para liberar calcio hacia el torrente sanguíneo, favorece la reabsorción digamos, de calcio a nivel renal. Entonces ese calcio va al torrente sanguíneo y favorece la disminución o la excreción del fosfato. Por tanto, el calcio libre a nivel plasmático se incrementa en relación al fosfato. Y también favorece pues la segunda hidroxilación de la vitamina D. ¿Qué hace entonces esa vitamina D activa? Pues va a ir hacia el intestino y favorece la absorción tanto de calcio como de fosfato, ¿sí? Elevando entonces por esta parte los niveles de calcio y de fosfato también, pero también tiene un efecto a nivel renal de favorecer la absorción de calcio por otra parte y de fosfato. Entonces calcio y fosfato se elevan y posteriormente este calcio y fosfato se puede depositar de nuevo en hueso, que es el efecto, digamos, secundario global, que es la mineralización ósea. Pero tengamos en cuenta que el principal factor que se está regulando es la concentración de calcio a nivel del plasma sanguíneo. Aquí de nuevo lo mismo, bajos niveles de calcio o altos niveles de fosfato estimulan la liberación de hormona paratiroidea. ¿Sí? Cuando están los niveles de calcio alto o los altos niveles de vitamina D, pues se inhibe esa secreción. ¿Qué hace la hormona paratiroidea? La reabsorción a nivel renal del calcio y excreción de fosfato. ¿Qué hace esa hormona paratiroidea? Entonces favorece, digamos, la señalización del osteoblasto, que va a secretar unos factores para que el osteoclasto incremente su actividad. Por tanto, va a favorecer la resorción o reabsorción ósea, la destrucción ósea, liberando calcio y fosfato. Y que vamos a tener también de esa hormona paratiroidea a nivel renal, favorece entonces la formación de la vitamina D activa, que va a tener un efecto a nivel intestinal de absorción de calcio y de fosfato. Como ya le mencioné, entonces este calcitriol también tiene el efecto a nivel renal de absorción de calcio y de fosfato, pero pues bueno, aquí estamos hablando principalmente del calcio, entonces tiene un efecto hipercalcemiante, ¿sí? Que es elevación de esos niveles tanto de calcio como de fosfato a nivel del plasma sanguíneo. Esta tablita entonces le queda para que la puedan revisar en cuanto a esos efectos de la hormona paratiroidea. El otro factor regulador de los niveles de calcio y fosfato pues va a ser la calcitonina. Entonces esa calcitonina, ya la hemos mencionado, es secretada principalmente por las células parafoliculares, ¿sí? Que se encuentran en la glándula tiroides, ¿sí? Esas son celulitas que están, que no hacen parte del folículo tiroideo, están sobre todo, digamos, en ese intersticio por allí, y ellas liberan calcitonina, que es esa hormona relacionada principalmente con disminución de los niveles de calcio a nivel del plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la calcitonina? Que además de regular los niveles de calcio, también regula los niveles de fosfato, al favorecer, por ejemplo, a nivel renal, digamos, la excreción de ese calcio, también de fosfato. Por otra parte, entonces, a nivel intestinal, inhibe la absorción de calcio por los intestinos, pero también de fosfato. Entonces, la calcitonina tiene un efecto muy fuerte a nivel de lo que sucede en el plasma sanguíneo. Este es el evento principal siempre de estas tres hormonas: regular los niveles de calcio y fosfato a nivel del plasma sanguíneo. Entonces, la calcitonina es liberada cuando esos niveles de calcio están muy elevados. Entonces las células parafoliculares, vamos a tener aquí las células parafoliculares, liberan calcitonina, que lo que van a hacer entonces es favorecer la excreción de calcio y fosfato por una parte. Entonces esto disminuye los niveles de calcio, digamos, y fosfato en el plasma sanguíneo. También favorece entonces la deposición o la mineralización, o sea, la deposición de calcio y fosfato en los huesos, o la mineralización. Por tanto, los niveles de calcio y fosfato a nivel plasmático se disminuyen. También favorece la inhibición de absorción de calcio y fosfato a nivel del intestino. Entonces, por tanto, disminuye también los niveles de calcio y fosfato a nivel del plasma sanguíneo. Entonces, teniendo, digamos, como evento principal este.
esa disminución de calcio y fosfato a nivel del plasma. ¿Cómo es ese juego cruzado entre la calcitonina y hormona paratiroidea? Entonces, ese juego cruzado implica de que cuando hay altas concentraciones de calcio en el plasma sanguíneo, se favorece la secreción de calcitonina, que inhibe la liberación de calcio por el hueso, o sea, favorece la deposición de ese calcio en ese hueso. ¿Qué sucede por otra parte? Eso en cuanto a la relación de las hormonas con lo que sucede a nivel óseo. Cuando los niveles de calcio en plasma sanguíneo están muy bajos, entonces se estimula, por otra parte, la secreción de la hormona paratiroidea por parte de esas glándulas paratiroides, y ella entonces favorece la destrucción de hueso, ¿sí? La reabsorción ósea para la liberación de calcio hacia el torrente sanguíneo. Entonces, dentro de los efectos que tiene la calcitonina, ¿sí? Que son los efectos transitorios, esto inhibe la motilidad de los osteoclastos, ellos no se van a poder entonces mover tan fácilmente a través del hueso, por tanto disminuye la destrucción del hueso, evita su diferenciación, que está relacionada entonces con disminución de ese número de osteoclastos en el hueso. Por otra parte, induce la pérdida de este borde criboso, entonces digamos va a estar más liso, y por tanto esa actividad secretora, ya sea de ácido como de diferentes proteasas, se ve inhibida, ¿sí? Porque esa superficie, esa área de superficie se ve disminuida, y también tiene como efecto de que el riñón, la calcitonina a nivel renal, entonces aumenta la excreción de calcio y también de fosfato. Entonces observemos acá que este osteoclasto tiene un receptor para la calcitonina, que pues activa una cascada metabólica como tal, general, que lo que va a hacer es inhibición de esa reabsorción ósea. Entonces, ¿qué hace la calcitonina? La calcitonina tiene como efecto, entonces, que cuando básicamente los niveles de calcio se incrementan demasiado, ella es liberada por parte de la célula C en la glándula tiroides. Entonces, esa calcitonina liberada por esa célula C va a favorecer el incremento de la excreción de calcio a nivel renal, y también, digamos, la deposición de calcio a nivel óseo. Pero recordemos que no solamente el calcio, sino también el fosfato. Lo mismo sucede aquí, excreción también de fosfato. Pero esto, ¿cómo se realiza? Mediante la inhibición de la función de los osteoclastos. Al realizar estas dos funciones, básicamente los niveles de calcio disminuyen a nivel del plasma sanguíneo y retornamos de nuevo a la condición normal de esos niveles. Entonces vamos a tener de que ese juego cruzado entre la hormona paratiroidea y la calcitonina está representada en este gráfico. Vamos a observar que cuando los niveles de calcio en el plasma sanguíneo se caen, entonces los niveles de hormona paratiroidea o la secreción de esa hormona va a estar incrementada, ¿sí? O sea, cuando los niveles de calcio son muy bajos, se da la máxima secreción de hormona paratiroidea. A medida que ellos van aumentando, observamos acá, su secreción va disminuyendo, ¿sí? Hasta llegar, digamos, a un punto en el cual, si se sigue incrementando esos niveles de calcio a nivel del plasma sanguíneo, entonces se comienza a secretar calcitonina, que está relacionado entonces con disminuir esos niveles de calcio en la sangre. ¿Qué sucede si los niveles de calcio se elevan demasiado? Si esos niveles de calcio en sangre se elevan demasiado, entonces también vas asimismo a secretarse calcitonina. Entonces los niveles de calcitonina se elevan fuertemente, que buscan entonces disminuir esos niveles de calcio en el plasma. Entonces observemos acá una cuestión. Básicamente en nuestro cuerpo, esos niveles tanto de calcitonina como de PTH, ¿sí? Observemos acá, van a estar en un rango determinado. O sea, en un momento dado nuestro cuerpo o nuestro organismo está en un estado variando esos niveles de calcio en un rango estrecho, en los cuales se libera calcitonina junto con PTH,
y pues manteniendo esos niveles en un rango normal para nuestro cuerpo. Entonces esta gráfica me describe la gráfica anterior, ya mirando qué es lo que sucede cuando los niveles de calcio están muy elevados en el plasma sanguíneo. Entonces se estimulan a la célula C, sería la célula C, a la célula C, para que liberen calcitonina, que inhiben los osteoclastos y la excreción de calcio a nivel renal. Por tanto, los niveles de calcio se disminuyen, ¿sí?, en el plasma sanguíneo. ¿Qué sucede si esos niveles de calcio se disminuyen demasiado? Entonces se estimula, digamos, a la glándula paratiroideas para que secrete la hormona paratiroidea o la PTH. ¿Qué hace la PTH? Pues favorece la liberación de calcio del hueso, favorece la destrucción del hueso, y por otra parte también entonces favorece la reabsorción de calcio a nivel renal. Pero además de esto tiene otro efecto, y es favorecer la activación de la vitamina D, que tiene un efecto fuerte a nivel del tracto gastrointestinal para la absorción de más calcio y restablecer esos niveles de calcio a nivel del plasma sanguíneo. Pero recordemos que aquí la vitamina D también eleva los niveles de fosfato, ¿sí? Siempre tener en cuenta eso, sino que lo que está, digamos, principalmente relacionado es con el calcio. Entonces podemos tener aquí de que la función de esas dos hormonas, tanto de la calcitonina como la de la PTH, son básicamente antagonistas en cuanto a la regulación de los niveles de calcio en el plasma sanguíneo. Entonces esta gráfica nos describe básicamente en dónde actúa cada uno de esas hormonas en cuanto al control de calcio en el cuerpo. Por ejemplo, en cuanto al control de absorción o de secreción a nivel intestinal, de formación o destrucción del hueso, o de excreción a nivel renal. Entonces iniciamos con la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea está relacionada con la destrucción del hueso y pues por ende busca la elevación de los niveles de calcio a nivel del plasma sanguíneo. La PTH entonces también favorece la reabsorción de ese calcio desde digamos, ese filtrado que se realiza a nivel renal para que se eleven esos niveles de calcio. Principalmente esos dos. Vamos a tener por otra parte el efecto del calcitriol, que es la misma vitamina D. El calcitriol es la misma vitamina D. En este caso, entonces, la vitamina D está relacionada con absorción del calcio, ¿sí?, a nivel intestinal. Entonces favorece incrementos de ese calcio a nivel del plasma sanguíneo. También favorece la vitamina D o el calcitriol la reabsorción o resorción ósea o la destrucción del hueso para elevar los niveles de calcio. Además de eso, también favorece la reabsorción de este mineral a nivel renal, o inhibe la excreción, ¿sí? Inhibe la excreción. Por otra parte, la calcitonina está principalmente, y pues debido a su efecto contrario al de la PTH, entonces favorece la formación de hueso. Entonces él favorece la disminución de los niveles de calcio a nivel del plasma sanguíneo, y también favorece la excreción, ¿sí?, favorece la excreción de ese calcio a nivel renal. Esto conllevando entonces también a disminución de esos niveles de calcio en el plasma sanguíneo. Por otra parte, cuando hablamos del fosfato, entonces con respecto al fosfato vamos a tener algo similar, solamente cambia el efecto de la PTH con respecto a la función renal. Entonces vamos a observar que la vitamina D favorece, esto es vitamina D, otra vez recalcando aquí, esto es vitamina D. Entonces la vitamina D favorece la absorción de fosfato a nivel intestinal. La vitamina D entonces favorece la destrucción ósea, ¿sí?, para que ese fosfato se eleve a nivel del plasma sanguíneo. Y vamos a tener que el calcitriol también, o la vitamina D, favorece la reabsorción a nivel renal. Todo esto conlleva incrementos de ese fosfato a nivel del plasma sanguíneo. ¿Qué sucede con la hormona paratiroidea? La hormona paratiroidea pues favorece entonces la destrucción del hueso, como hemos mencionado anteriormente. Entonces ese fosfato de hueso es liberado
hacia el torrente sanguíneo, incrementando sus concentraciones. Pero aquí está un punto diferencial respecto a lo que sucede con el calcio. La PTH favorece la excreción del fosfato. Entonces lo que se busca con esta excreción es disminuir los niveles de fosfato a nivel del plasma sanguíneo, dejando el calcio libre allí. Ese es el punto diferencial, por eso se habla más que todo de lo que sucede con el calcio. Y vamos a tener la última hormona, que va a ser la calcitonina, que favorece la formación de hueso. Entonces por ende busca disminuir esos niveles de, digamos, de fosfato en el plasma sanguíneo. Y obviamente con el fosfato no solamente va el solo, sino también el calcio se deposita en el hueso a la vez, debido a que los cristales de hidroxiapatita contienen ambos minerales, y también va a favorecer la excreción a nivel renal de ese fosfato. Entonces, para tener en cuenta en qué parte de todo este movimiento de estos minerales juegan cada una de estas hormonas. Entonces, básicamente esta fue esta sesión de digamos, la fisiología de la glándula tiroides y la fisiología de la regulación del calcio y fosfato a nivel del plasma sanguíneo. Muchas gracias.